Bueno, bienvenidos a El Arte del Encuentro, unido en este caso a Grito de Mujer. Grito de Mujer, sabemos que todos los años tiene una temática diferente. Este año es un tema muy interesante y bueno, por suerte para mí tengo varias amigas que me van a poder acompañar con esta temática. Es la niñez y la mujer migrante. Esa sensación de tener que dejar el país, ir a uno nuevo, a veces con el mismo idioma, a veces no, a veces por razones políticas, otras por razones no sé, de querer cambiar de ambiente, pero no necesariamente políticas, ¿no? Pasa mucho en Argentina que se han ido muchos, pero bueno, no por razones exactamente, más bien económicas en mi país, que siempre fluctúa la economía. Pero bueno, lo cierto es que desde la antigüedad el tema de la migración y más que nada la mujer, em, yo he visto estudiando historia y he visto en forma esas mujeres que emigraron por la guerra a mi país, allá por la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial vino mucha gente de Italia, de España. eh, También he visto que bueno, lamentablemente han traído mujeres engañadas, como pasa en la actualidad, que llevan chicas engañadas, les quitan el pasaporte. O sea, el tema de la migración tiene muchos matices. En este caso me está acompañando una amiga, se llama Maite Claría, ella es cubana y tuvo que emigrar. Maite, te me fuiste de la pantalla. ¿Tocaste algo? Hola, Maite. Bueno, mientras Maite vuelve a prender la cámara, yo la quiero presentar. Ella es escritora, es cubana, eh, pero hace muchos años está radicada en Estados Unidos. Yo necesito, Maite, que me prendas la cámara. Recién estabas con la cámara prendida. Hola, Maite, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? A ver si puedo. Ay, ahora estás de nuevo. Muy bien. Ay, Es Este, que, es, es que me llama alguien y tumba claro, sí, corta exacto. la Bueno, entrevista y eso que he avisado a varias personas. está bien, no hay Bueno, problema. Lo que pasa es que encima sigamos. yo me tuve que Perdón, demorar. No, no es nada. perdón. Maite, yo te presenté, sos escritora cubana, radicada. ¿Hace cuántos años en Estados Unidos, Maite? Hace quince años ya. Ajá. ¿Ibas con hijas más o menos adolescentes o ya eran todas adultas tus hijas cuando te mudaste? Bueno, te comento, ya mis hijas eran adultas. Ujú, Dos de ellas ya vivían aquí en Estados Unidos ujú, y una vivía en México. Y bueno, pues yo cuando me jubilé, fui a México, que ya yo había ido otras veces en algunas ocasiones, a alguna conferencia que me habían invitado, ujú, y, y me empecé a trabajar en la Universidad Autónoma de México. ujú, Y entonces, pues, ya después de unos años viviendo y trabajando en México, pues sí, ya me vine para acá con mi segunda hija, que ahora vivimos en Nueva York, y las otras dos están aquí en Naples, que ahora estoy yo de visita a verlas a ellas. ujú. Bueno, pues así fue que hicimos, y porque siempre dicen cuando los hijos son pequeños viven con uno, cuando ya crecen vivimos con ellos. ¿Cuántas hijas tenés?
En total, Tengo tres hijas, 3 hijas. tres hijas Y y dos nietos. cómo fue? Digamos, ahora sé que la situación en Estados Unidos está muy complicada para los inmigrantes, ¿no? Está seriamente preocupante. ¿Cómo fue Sí. la experiencia de tus hijas y tu propia experiencia? Sé que, por ejemplo, en el caso de otra amiga también de tu país, a ella, por ejemplo, nunca le validaron el título y ella es bióloga y nunca pudo ejercer su profesión. Sí le dieron como después que le dieron digamos, la ciudadanía o no sé qué paso se le da, sí le dieron una pensión o algo así, pero nunca la dejaron trabajar porque nunca le validaron el título. Es complicado? ¿Cómo es la cosa? Sí, es complicado. Para mí no fue tanto porque ya yo estaba jubilada y además, como yo puedo hacer varias cosas, pues mm, tuve la posibilidad viviendo aquí ya de trabajar en algunas editoriales, Ujú, en Miami, en Tampa, como actualmente hago de editora, pero sí ha sido muy duro para muchos. Por ejemplo, mi hija mayor es de estomatóloga, pero ella aquí nunca pudo revalidar ujú, porque son muchos los problemas para hacerlo. Hay que tener un excelente idioma inglés, hay que dominarlo muy bien. Entonces, pues así ha sido, no ha sido fácil para muchas. Y ya te digo, yo ya vine mayor ujú, y mm, lo que peor para mí es que el encuentro con una diferente modo de vida, ujú, diferente idioma. ujú, Yo cuando estaba en México, por ejemplo, obviamente pues estaba bastante bien. En Cuba es muy difícil la vida, sí, hace muchos años que es muy difícil y de una manera u otra algunos pasamos mucho trabajo. Yo creo que la mayoría del pueblo lleva muchos años pasando muchas dificultades, escaseces y entonces pues lamentablemente, porque yo creo que nadie se quiere ir de su no, país, de su no. patria, de su... Si tú me permites leer, mira, Sí, sí, sí. yo tengo 5 libros de poesía y uno perdón, de narrativa, que después, si me permites, voy a hablar de relatos de mujer. Pero yo hice este libro que se llama El próximo destino, Ujú, que de poesía, que habla del dolor y de la nostalgia de haber tenido que emigrar. Y antes de eso, yo había escrito algo que no puedo decir que era precisamente una poesía, pero ujú, era el dolor que yo ujú. sentía de volver a mi país era casi imposible por muchísimas razones. Escúchame, Y antes de que empieces sí, a leer, sí, también el sí. dolor de una madre, porque al principio vos te seguiste allá y tus hijas se fueron, y eso también implica dolor, No, ¿no? es terrible. Mm, Cuando tú te quedas sin tus hijos, sin tus nietos, ujú, sin tu familia, porque tuvieron que emigrar, ellos sí, por muchísimas razones, tú sientes un vacío extraordinario ujú, y te impulsa a tú también emigrar ujú. porque, mira, las personas mayores a veces no es que nos adaptemos, es que no queremos muchos cambios porque ya, pues la vida no es la misma, uno no tiene la misma energía, pero bueno, sí, sufrí bastante hasta que yo me pude reunir Con tus primero hijas con otra vez. la de México y después con las otras, Ujú, sí. Fueron tiempos muy dolorosos, pero además yo dejé hermanos detrás y mis hermanos y yo, o sea, éramos una familia, siempre fuimos una familia muy unida. Ese fue un golpe muy grande. Ya mi mamá y mi papá habían fallecido, pero mis dos hermanos, era muy difícil. Yo no pude volver a Cuba a visitarlo en más de 6 años por algunas situaciones. Y sí, fue muy difícil.
Bueno, 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 en ahora esa sí época no, escribí, no te quiero sí. interrumpir, ahora sí ah, lee tú. este escrito que lo hice estando en México, ni siquiera estaba aquí todavía, lo utilicé como preámbulo en el libro El próximo destino. Ujú, Dice, dejar atrás el lugar donde naciste no solamente constituye un cambio físico, geográfico, no es solo mudarte de un lugar a otro, sino que trae consigo variaciones mucho más profundas. Estar diseminados, desperdigados, dispersos por el mundo no es una situación que vivan pocos, ni es algo contemporáneo. Familias enteras viven esparcidas por el mundo por cuestiones diversas. El fenómeno de la migración es universal y milenario. Desde los orígenes del ser humano nos hemos desplazado a diferentes lugares, buscando mejores condiciones de vida, entornos más adecuados para nuestra existencia. Este fenómeno ha sido y es una constante en la historia de la humanidad y ha traído consecuencias a millones de personas en todo el mundo. Pero vivir lejos es experimentar nuevas y diferentes sensaciones. Es oír hablar en otro idioma o en otro tono o con otra cadencia. Es percibir olores diferentes, desconocidos, o tal vez algunos conocidos que te hacen evocar lugares, personas y situaciones ya vividas, pero con un toque, una pizca, una breve pero agudo sabor a nostalgia. Es estar en un contexto diferente, es descontextualizarte para tratar de volverte a contextualizar, para tratando siempre de renunciar, de desistir de lo que fue, pero que ya no es. Es desvestirte y volverte a vestir, pero no con un ropaje nuevo, sino con una nueva piel. Y no es arrancarte la que llevas contigo o lo que ella te lleva a ti desde que naciste. Es como un injerto, como un implante de una nueva epidermis, porque lo demás, la dermis, los músculos, los nervios, los huesos, toda tu sangre y tu propia naturaleza te será imposible cambiar. Pero indudablemente es renunciar voluntariamente o involuntariamente a una parte de ti. Por eso llegan a veces las preguntas: ¿dónde quedaron tu música, tu gastronomía peculiar, tu playa, la algarabía de tus calles, la esencia de tu barrio? ¿Dónde tu cultura, tu manera de hablar, de reír, tu modo de ser, tu yo más sincero, más espontáneo, más campechano y confiable? E intentas rehacerte cada día que amanece. Tratas de encajar en un nuevo escenario, en una nueva circunstancia, eh, en donde el sol alumbra igual, pero no es el mismo. Y piensas en aquel pedazo de mar en tu ventana, en lo que dejaste, en lo que no querías y en lo que sí quisieras seguir teniendo, pero que ya no está. ujú. Y comienza el proceso de asimilación, de adaptación, porque sabes que de lo contrario te extingues y conoces nuevas gentes y la vida te ofrece nuevos amigos para llenar el vacío de los otros y disfrutas de nuevos y hermosos paisajes de un diferente clima y sonríes y cantas y te diviertes, pero no olvidas. Y entonces, cuando escuchas casualmente aquella canción que marcó tu adolescencia, cuando una foto olvidada en un cajón se te aparece y te habla del pasado, te gana la nostalgia. Y en ese momento de melancólica tristeza o de triste melancolía, cálida y suave, desgarradora, sueñas con volver. Pero volver desde aquí y desde la hora, no sobre tus pasos, sino a tu pasado que ya se fue. Y ese querer volver pero seguir aquí, vivir aquello pero juntarlo con esto, se convierte en una de las paradojas más exclusivas de tu vida. Y en el trayecto dejas retazos de tu rostro, esquirlas de tus huesos y a veces lo más valioso de tu esencia. Y cuando la añoranza se junta con la ausencia, cuando la casi soledad te inunda, como un estanque yermo, cuando muchos de los que amas tampoco ya están, cuando ya son demasiados los trozos arrancados de tu cuerpo, la paradoja se convierte
en un intenso y ansioso deambular en busca de un próximo destino. Wow, qué intenso. Perdón, perdón, No, pero no, creo que, Marce, eso, más que lo que yo te puedo decir, ya te resume lo que sentimos los emigrados. ujú. Sí, 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 yo entiendo muchísimo que debe ser una situación muy, muy, muy difícil estar en un país y pensar en otro, más cuando vos dijiste, está bien, vos fuiste por tus hijas, que son tu sangre, pero también dejaste sangre porque dejaste hermanos. Y Y bueno, amigos, ujú, amigos sí. que son como familia. Encima fuiste a un país que prácticamente también tiene un nexo con la situación de cubana, ¿no? Que muchas de las decisiones que ha tomado ha hecho que la situación de Cuba no haya sido cada vez de mal en peor. Creo que ahora últimamente las decisiones de este gobierno también quieren con el tema del petróleo y todo eso. La verdad que vivimos en un mundo, no sé, que obviamente nunca va a querer la paz porque el hombre, el ser humano, no sé, a lo mejor nosotros que escribimos y idealizamos que la paz, pero vemos que el mundo no camina hacia eso, ¿no? Camina siempre a pisar fuerte, a pisar al débil, a pisar al que, bueno, al que tiene una idea contraria. Siempre hay una buena excusa para la guerra o para las invasiones o lo que sea. Em, Vos me dijiste que ya llegaste jubilada, pero bueno, que por lo menos pudiste trabajar. Yo sé que hay una gran comunidad cubana en Estados Unidos. La ayuda entre ustedes, entre tantos cubanos que hay ahí, ¿es real? O sea, yo sé que vos tenés una gran cantidad de amistades de tu país. O sea, ¿han llegado a formar un núcleo bastante fuerte e importante? Eh, como núcleo, yo no formo parte de un núcleo grande. Tengo amistades. Yo no vivo en Miami, nunca he vivido en Miami. Mm, Siempre he vivido aquí en Naples o en New Jersey, en Nueva York. Actualmente ya me quedé fija viviendo en Nueva York. Bueno, también porque me gusta Nueva York, es un estado democrático. mm. Y entonces, pues, Florida no lo es. Ah, Y ¿no? entonces, no, Florida no. Mm, Y entonces hay tanta variedad de personas. De todas formas, cuando nos hemos unido en algún grupo literario, que ujú, es es mi experiencia la que yo te puedo brindar, pues se la hemos pasado muy bien. mm, En Miami hay muchas eh, grupos. Que intentan pues promover a la literatura, la poesía, como forma de participar en, en actividades sociales ujú, y promover la lectura también, porque independientemente de las situaciones políticas y ideológicas y económicas, pues no hay que olvidar nunca que tenemos que mantener primero, bueno, pues nuestro idioma también, defender nuestro idioma y lo que hacemos para el bien, para la paz. A veces pues escribimos denuncias sociales, ujú, amén de que pudiera suceder algo mm, por haberlo hecho, pero no podemos a veces quedarnos callados. Como ujú, no podemos quedarnos callados, ya hablando de grito de mujer, pues cuando conocemos y sabemos que hay tantas mujeres que no tienen voz para participar, no tienen voz para defenderse. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esas mujeres no se liberan? Pero es muy complejo el tema. sí. Y yo he hablado con muchas
muchas mujeres, no solamente amigas, sino mm, he entrevistado, porque estoy también haciendo un libro de testimonio sobre algunas situaciones de mujer, después de haber hecho mi libro Relatos de Mujer, que también tiene, también tiene historias de mujeres que les ha ido bien, mm, historias de mujeres que les ha ido muy mal. ujú, Y entonces, em, yo creo que hace falta unirse más, pero mira, Marce, los egos a veces se tragan a las personas. mm, Y yo siempre les digo a mis amigas, yo siempre estoy tratando de controlar mi ego. ujú, Mi ego no me puede controlar a mí, ujú, porque hay muchos deseos de sobresalir mm, entre los mismos coterráneos. mm. Y, y bueno, ya ves que es un país que lamentablemente pues tiene demasiado egoísmo, Mm, actualmente mucho odio, mm. discriminación y eso duele. Y eso que es un Y país que se levantó gracias a los negros y a los inmigrantes latinos. Y que ellos sí, han, por ejemplo, las regiones que ha comprado a México, son regiones que naturalmente vivían latinos. O sea, por eso el nombre de muchas ciudades en español en Estados Unidos, ¿no? Como San Francisco, Los Ángeles. Son todas regiones que en realidad habían sido conquistadas por españoles y que había mucha gente mexicana. Bueno, uno no entiende, ¿no? Por qué ese odio racial, eh, cuando ya hace cuánto tiempo, yo creo que el español es el segundo idioma en Estados Unidos, no ujú. sé, de acá a la China diría, ¿no? Porque hay muchos latinos en Estados Sí. Unidos. Y Sí, fíjate que lo más importante es que la mayoría de los trabajadores agrícolas en este país mm, son hispanos, son latinos. ujú, Entonces, pues una economía que se puede tambalear si hay demasiadas deportaciones, pero mm. nosotros no podemos hacer otra cosa que, eh, pues, Vos estuviste muy poquito tiempo, pero ¿notaste que en los pocos gobiernos que cambiaron desde que vos estás hasta ahora, cada gobierno viene con un cambio distinto y este es el que está como empeorando o que antes estaba un poco mejor? ¿Notás eh, no, o- Es evidente que actualmente la situación está difícil para la mayoría de los latinos porque hay una forma de deportación en este caso que es violenta y eso es lo más difícil porque está bien, no tienes papeles o llegaste de manera ilegal. Bueno, todos los países tienen sus propias reglas, ¿verdad? Y sus Mm, leyes. Es lo que es inaudito, es que sea con una violencia tal que mm, llegue hasta los niños. hasta los niños, sí. Entonces, eso pues es un tema muy difícil. Mm, Yo tengo por aquí eh, este libro que te decía, Relatos de Mujer, ujú, que siempre tú sabes que yo participo con algún poema en las convocatorias que haces, que yo te agradezco extraordinariamente, te felicito y tú para mí eres una mujer admirable por todo lo gracias. que tú haces. Sí, así es. Además de tu dulzura, tu forma de Mm, ser, empeño en que no dejar de decir de alguna manera lo que tenemos que decir. Y en el sí, caso de Grito de Mujer, no sé si tengo tiempo sí, de sí, leerte un tenemos cuento tiempo. corto. Dale. Hay un cuento que yo cada vez que lo he leído en, en lugares donde he presentado este relato, es muy curioso, porque muchos me dicen, oye, eso que tú escribiste ahí, ¿pasó de verdad? Le Ujú, dije, no solo pasó de verdad, estoy buscando el nombre.
No solo pasó de verdad, sino que pasa. Ujú, Lamentablemente, no de la misma manera en que yo lo escribí, porque es otro enfoque. Pero pasa y lamentablemente sigue pasando. ujú. Y hay lugares y hay países donde la mujer no tiene ni siquiera la posibilidad de cuando es violada de alguna manera, no le hacen caso, no abren una, Denuncia, no puede es- denunciar. no Claro. puede denunciar porque, mira, yo te voy a contar algo muy breve. Es algo muy pedestre, algo que no tiene gran importancia para nada, pero te da la medida de cómo reaccionan las personas, incluso tus amistades y la gente alrededor tuyo y mujeres. Ujú, Yo estaba en un grupo y había un señor, muy cristiano él, muy casado él. Entonces, pues un día estaba yo fumaba antes y estaba fuera del local fumando. Él va a conversar conmigo, nada malo, y me propone cosas indecentes. ujú, Entonces yo por me le enfrento, le digo todo lo que te merecía decir. Entro muy molesta, pero no hago ninguna escándalo ni nada. sí. Solamente yo cerré la amistad con él, pero le cuento a 2 o 3 amigas lo que me había sucedido. Y entonces me dice, no, no puede ser, ese hombre es cristiano, ese hombre está casado, ese hombre es una maravilla de persona. No, 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 tú entendiste mal lo que él te dijo seguramente, porque no puede ser. Claro. Fíjate qué cosa más sencilla, Ujú, más inocua, y sin embargo, la mente mm, hasta de las propias mujeres es ujú. no creerle a lo que Ah, una mujer te está diciendo, de sí. que la violentaron. Ujú, La violentaron, a veces no es físicamente, pero ujú, abusaron de ti, abusaron de tu confianza. claro. Bueno, en este libro hay varios casos, pero este es muy corto, por eso Sí. te quería leer. Y siempre que lo leo en alguna presentación, Ujú, cuando voy al círculo de abuelos, y yo digo, eh, quiero aclarar que no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus manifestaciones, ujú. pero tampoco estoy de acuerdo en que una mujer se tenga que callar Sí. cuando es abusada. Ujú, Aunque y escribí esto para que alertar de que hay que alertar antes de llegar a este final. ujú. Exacto. Dice, se llama Esperancita. Ujú, Uf, ¿hasta cuándo esta pobre aguantará? Pensaba Tomasa fregando los platos en el minúsculo restaurancito de la calle 66 Primera, cuando veía llegar a cada rato a la rubia cocinera Esperancita con el ojo amoratado. Era un ojo hermoso, azulito como una bolita de cristal, decía Tomasa, pero que casi siempre estaba medio cerrado y escondido bajo la hinchazón de un golpe. El viernes, Tomasa le preguntó si de nuevo se había caído en el baño y se había golpeado con el lavamanos. Ella hizo una mueca como queriéndose reír y la sopa del día le quedó amarga. Nadie supo si fue por las lágrimas y las palabras que se le quedaron dentro o por la sangre coagulada alrededor del ojo. Pero ella nunca habló. Nada dijo, ni siquiera cuando el domingo sonaron las sirenas de la patrulla en la puerta de su casa y la sacaron bañadita en sangre del marido golpeador, que yacía en el piso de la cocina con una herida en el costado derecho de su voluminosa panza. Lo que extrañamente nunca nadie pudo hacer, y así tuvieron que enterrarlo, fue bajarle al muerto el brazo derecho que se le quedó en alto con el puño cerrado y que ya nunca más dejaría caer en el ojo de Esperancita ni de otra ninguna mujer. wow, wow. Y yo le explicaba a las amigas cuando siempre, y a los amigos cuando leo este cuento, que suscita mucho intercambio de opiniones. Sí, Y siempre se gana el espacio del lugar, porque sí, hay tanto que decir de eso. sí. Mira, incluso en 2 ocasiones, 2 amigas en distintos lugares se abrieron para decir que sus hijas
eran ujú, golpeadas y abusadas por sus maridos, por sí, los yernos de ellas. sí, sí. Y ahí entró un Encima, debate muy bueno. claro, mira, no, ya tenemos poco tiempo, pero Sí. encima hay un programa que se llama 90 días para casarse, que fomenta esto de que vengan chicas de generalmente latinoamericanas, Ah, ¿no? Para ver si en 90 días se casan y ellas a lo mejor por conseguir la ciudadanía, ¿no? Lo hacen y lamentablemente a veces puede ser bueno como a veces no. Como nos queda poco, yo lo que necesito es un mensaje sí, final hacia esas niñas, esas mujeres que tienen que tomar o sí la decisión de tener que abandonar su país para ir a vivir a otro, no necesariamente Estados Unidos. sí, claro. ¿Cómo tiene, qué mensaje les dejas? Mira, es muy difícil, no es un consejo, es solamente mi opinión. eh, Mi opinión. Yo comprendo que hay muchos países en donde es muy difícil vivir Mm, porque hay persecuciones, hay muchas violaciones, hay mucha hambre, mm, hambre de verdad, no el hambre que uno siente cuando tiene ganas de comerse un bistec, ujú, hambre de verdad, que muchos de nosotros ni siquiera conocemos esa parte. ujú, Muchachitas que han sido violadas, niñas que han sido abusadas por sus propias familias y ujú, a las cuales ni siquiera diciéndoselo a sus propias madres la han escuchado. mm, Eh, yo creo que deben hacer un esfuerzo, pero decir esto a mí me da hasta pena porque sé que a veces no pueden hacerlo. mm, mm, Primero, no se queden calladas, ujú, no se arrinconen, no se vuelvan un trapo para nadie, sino que tengan autoestima, que se quieran a sí mismas. Si creen en Dios, Dios les dio la vida. O sea, las hizo y su compromiso con ellas mismas es cuidarse ellas mismas ya que no, y que estudien de alguna manera, mm, hasta de manera autodidacta, que ujú, salgan del hueco en que muchas veces están. Que tener dinero no lo es todo, que tener un vestido bonito no lo es todo, incluso comerse un buen bistec no es todo. A veces ser feliz comiéndose un huevo con pan. ujú, Eh, pero si ya deciden. Quiero que sepan que no todas van a tener un triunfo en otro país donde mm, vayan mm, tampoco. mm, Que hay también mucha maldad, que hay ujú, también mucha desesperanza, que ujú, también hay miserias y sobre todo miserias humanas que son peores que las miserias materiales ujú, pero que estudien, mm, que traten de salir y trabajen y se defiendan donde quiera que estén, que no permitan así, le crean o no, que no se queden nunca calladas, ujú, que siempre digan lo que le está pasando, siempre digan hasta aquí, aunque tenga que dejar ese trabajo porque la voten y se busque otro, ujú. pero que siempre defiendan su Su cuerpo, dignidad. su mente y su dignidad. Ujú. Esa es Bueno, mi Maite, idea. yo te Sí. agradezco muchísimo que me hayas querido acompañar. Ujú. En marzo, es todo marzo es Grito de Mujer, desde el 1 al 31, y esta serie de entrevistas es lo que yo quiero con personas que lo vivieron en primera persona. Es una de las cosas Ujú. que yo quiero presentar desde el arte del encuentro, arte y cultura en vivo, y te agradezco muchísimo tu participación. Y seguimos en contacto como siempre, Maite. Siempre. Yo te agradezco mucho a ti la posibilidad de poder compartir alguna de nuestras ideas y sentimientos y emociones. Ujú. Y bueno, pues seguimos, como tú dices, en contacto. Aquí me tienes siempre para apoyarte y Bueno, apoyar Grito de Mujer. sí, sí, aparte que Sí. esto bastante internacional, el Grito de Mujer, así que generalmente recibe un buen eco y es un mes muy intenso que bueno, que podemos
incluso después con el tiempo seguir trabajándolo, ¿no? Yo después lo sigo trabajando, lo vuelvo a retomar como en noviembre, cuando es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, estamos ahí, como te dije, siempre en contacto porque estos temas no tienen que ser silenciados. Así que Exactamente. no desde la violencia, sí desde saber que a pesar de todas las cosas que nos dicen no, nosotros vamos a seguir con nuestra lucha. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Maite, de corazón. Gracias a Un ti. beso. Nos Un estamos beso. viendo. Bye.